en la Argentina, así que bueno, es un experto en este tema. Y está Pola Oloixarac, ¿lo dije bien? Oloixarac. Sí, perfecto. Sí, Oloixarac, es complejo, pero ya lo aprendí, que es escritora y además también experta en estos temas y tiene una mirada más que interesante sobre el punto. Si les parece, vamos a arrancar compartiendo este video en particular donde Fabiola Yáñez habla del terrorismo psicológico. La violencia que había antes era acoso, todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a unos celos enfermizos. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. ¿Te fuiste aislando de tus vínculos? Sí, porque no podía ir a un restaurante con mis amigas. Vimos que sufriste violencia física. ¿Sufriste otros tipos de violencia? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante 2 meses y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. Bueno, una violencia que está descrita casi como de manual. Acá el agravante es que el abuso de autoridad es total, porque estamos hablando del hombre más poderoso de la Argentina. Mientras en es ejercicio, presidente, claro, sin duda. Bueno, sí. te lo traslado, Pola. La primera reflexión cuando ves a una ex primera dama hacer esta denuncia. Me parece, por supuesto, absolutamente grave y horroroso pensar que el primer mandatario, que incluso se erigió como una especie de capitán moral y como el aliado de la causa de las mujeres, sea el golpeador de la Quinta de Olivos. O sea, me parece horroroso pensar que tuvimos un presidente con ese nivel de abuso, tanto dentro de la Quinta de Olivos como afuera, porque también, o sea, ese abuso me parece que podemos pensar que también se extendió sobre la República Argentina durante la época de la pandemia. A mí no sé, me parece que es importante tener empatía con la víctima, entenderla y escucharla, más allá de los juicios que uno puede llegar a tener, porque hay muchas personas que piensan que es cómplice por haber estado en esa fiesta, etcétera. Creo que es el momento para escucharla y para poder entender lo más posible de, a ver, a quién fue, a quién se votó, cuál fue el candidato del peronismo y de qué manera también el peronismo viene siempre como a proteger a tantos como machos patriarcales, donde Alberto parece completar una lista infame. Sí, claro. Totalmente, y hoy decís sí. algo interesante en tu artículo de Clarín, creo que es de hoy o de las últimas horas, que decís algo así como, y el peronismo o el kirchnerismo, lapidando a Alberto, piensa que expía sus propias culpas o que se limpia de algo, ¿no? Como si alcanzara con esto. Bueno, el hecho de que Alberto sea un catálogo vivo de todo lo que está mal, sea, digamos, esta enciclopedia de perversidad y de horror, es por supuesto ideal para el peronismo porque le permite convertirlo en una bestia sacrificial. O sea, vamos a hacer que todo el mal converja en Alberto al punto que sus aliados más cercanos, hasta los últimos medio segundo que terminara su gobierno, se dicen a sí mismos también víctimas de violencia de género, como fue la declaración de Cristina Kirchner, como es también la declaración de Guado de Pedro, diciendo que él también fue testigo de este maltrato. Sí, o la de Mayra Mendoza. O la de Mayra Mendoza. Quiero decir, todas esas esos alfiles de Cristina son los que vienen a sostener esta nueva teoría que me parece grave, porque banaliza la cuestión de la violencia de género. Cuando aparece una víctima de violencia de género que es Fabiola, Cristina, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se asocia a que ella también es una víctima en realidad. Entonces, me parece que ahí hay una bastardización de qué es lo que entendemos por violencia y hay una bastardización también de la causa de las mujeres. Lo que queremos es que a las mujeres no las maten, no las violen, no les pasen cosas terribles, no que accedan como una especie de carta blanca y esta utilización política perversa que está haciendo Cristina. Ahora, Pola, es muy interesante esta idea que vos planteás de la bestia sacrificial, porque no será para mí, ¿no? A mi modo de ver, genuina la posición del kirchnerismo en su conjunto hoy, repudiando las conductas violentas de Alberto Fernández hacia su mujer, si no vemos la misma vehemencia para hablar del tema Espinosa,
no solamente en declaraciones, sino en hechos concretos. Sigue presidiendo la FAM, sigue siendo intendente, o el silencio durante tantos años respecto de Alperovich, ahora ya imposible de tapar, está preso y condenado, pero digamos, no es genuino. Alberto, claro, es fácil sacárselo de encima, convertirlo en esto que vos decís, porque además no tiene ningún poder, no tiene votos, no. Es absolutamente ideal, y una de las cosas que describo en mi libro que acaba de salir, que se llama Bad Hombre, mira, es voy que, a aprovechar y lo voy a mostrar, Pola. Este es tu último libro. Son una serie de casos reales donde yo lo que investigo es la forma en la que algunas personas toman la causa de las mujeres para avanzar sus agendas personales. Que pueden ser sacarse de encima a un tipo, que puede ser vengarse por amor, porque están enamoradas, o incluso también, como es el caso de una feminista periodista que yo cuento en el libro, que cuando ella está enamorada de este machirulo, etcétera, que le encanta igual, porque a veces la ideología y el deseo no van igual, ella hace todo para protegerlo. Entonces, cuando yo leo sobre el caso de Pedro Brigger, leo sobre Espinosa y etcétera, entiendo perfectamente cómo funcionaba esa connivencia. Y de hecho, lo interesante para mí fue descubrir cómo funciona efectivamente esa dinámica de grupo que permite decir, bueno, o sea, esta causa de las mujeres a mí me permite o protegerte o activarla para destruirte. Y poder destruirte con legitimidad social. Lo que estamos viendo ahora es que es totalmente legítimo destruir a Alberto en esos términos. Y sin embargo no a Espinosa, por ejemplo, que es la persona que está sentada al lado de Axel. A la derecha. En el donde él se dice que está choqueado. Sí, o sea, sí, muy impactante ese contraste. Es absurdo. Es absolutamente impactante. Vamos a compartir, antes de pedirle la opinión al doctor Monastersky, y también el encuadre legal, porque bueno, hizo una presentación por escrito la ex primera dama, donde va más allá y lo que quiere es que esto no sea simplemente lesiones leves, va por lesiones graves, doblemente agravadas, en el contexto de abuso de poder y de autoridad. Queremos ver cómo usted evalúa esta figura, pero si les parece, antes compartimos lo que fue, lo llamo así, perdón, el descargo del expresidente de la Nación en el cohete a la Luna, en diálogo con Berbisky, estas explicaciones que dio, lo pongo con todas las comillas del mundo, dijo: si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? El ojo morado es por un tratamiento estético contra las arrugas. Viví 17 años con Marcela Luchetti, la madre de su hijo Tani, y 10 con Vilma Ibarra. Y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido. Le quiero preguntar a Maxi Sardi, porque vos hablabas de la estrategia de Alberto. Pareciera que hay dos carriles, o parecía, por lo menos hasta que él hizo estas declaraciones. Una era la batalla mediática, ¿no?, donde cada uno expone sus argumentos, y otra la batalla judicial. Todos pensamos que quizá esto de ir contra Fabiola o ensuciarla iba a ser parte de la estrategia judicial, pero que mediáticamente iba a ser más prudente, porque este es el manual del violento abusador. Sin embargo, él va y profundiza por ese lado, Maxi. Bueno, es que esto es lo que Alberto estuvo contándole a distintos periodistas que quisieron escucharlo, la mayoría de ellos en off. Es lo mismo que había repetido durante toda la semana pasada Alberto Fernández, y que varios le habían insistido en que era un error. Incluso gente muy allegada, algunos de los cuales están muy enojados también con Alberto Fernández, un poco lo que vos decías en el inicio del programa, esto del mentiroso compulsivo, ¿no? Y digo, nos dice una cosa y después obviamente las pruebas lo desdicen. Desde la asunción de la nueva abogada hay como una especie de tratar de ordenar qué es lo que va a estar saliendo, ¿no? Digo, me parece que en función de eso también se ha tirado para atrás lo que tenía que ver con la entrevista que iba a ser publicada durante el fin de semana en El País. No sé cómo fueron las negociaciones en el caso específico del cohete de la Nura, si es el propio Berbisky que dice, bueno, avanzo y lo publico, o si hay un acuerdo ahí con Alberto Fernández. Entiendo que sí. El expresidente está convencido de que puede primar por esta vía. Me parece que está claramente equivocado. Se lo trasladamos al doctor Monastersky, ¿no? Como si esta fuera la estrategia de defensa en un juicio, ¿no? Decir, bueno, fue un tratamiento contra las arrugas, obviamente que se citará un montón de profesionales que acreditarán que nada tiene que ver lo que vimos con un tratamiento antiarrugas. Después esto de decir, no tengo antecedentes, como si todas las relaciones fueran iguales, y no sé qué otra pavada dice, ¿por qué no se lo contó a ningún amigo? No nos consta que no se lo haya contado a nadie. La verdad no nos consta. Vamos a ver qué dicen los testigos y qué dice la propia Fabiola. ¿Cómo evalúa esto, doctor? Yo creo que hay que entender que la necesidad de información por lo impactante del caso
es entendible. Yo entiendo la preocupación de ustedes, de tratar de saber todo, pero hay que poner las cosas en orden desde lo que es el procedimiento judicial. Esta causa recién fue ratificada la semana pasada, instada la acción penal porque es un delito de acción pública, el cual necesita procesalmente, por el tipo de cuidados o de delitos que vemos involucrados, que son en torno a lo que se llama de la violencia de género, o si fueran un tema, por ejemplo, de abuso sexual, que se necesita que la parte inste la acción penal. Entonces, recién fue instada la acción penal, recién hubo una primera presentación por escrito pidiendo ser querellante, es decir, tomar participación activa en el impulso de la acción penal, independientemente de lo que opine el fiscal. Ahora bien, ahí lo que hace un delineamiento de lo que la gente conoce como carátula, pero que técnicamente se llama calificación legal, sobre el tipo penal, es decir, sería sobre amenazas graves, sería sobre un contexto de violencia de género, pero todavía esto se va a robustecer mucho más cuando declare la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima es importante, porque lo va a hacer en un contexto especial, con un cuidado especial. Ya se le dio intervención a la UFEM, a la Fiscalía Especializada en Proteger a la Mujer, que conoce para que la gente, trato de hablar no técnicamente para que la gente entienda. Tienen psicólogas, sociólogos, psiquiatras que van llevando a la persona porque a veces la propia víctima no es consciente de la violencia que sufrió. Claro, bueno, ¿a qué me refiero? Hoy, perdón, para entender un poco los pasos, ella hoy fue con su abogada al consulado para certificar firmas, un proceso meramente formal. Porque está en el exterior. Porque está en el exterior. Luego ella va a declarar, tengo entendido yo que la doctora Mariana Gallego iba a viajar esta noche hacia la Argentina, pero probablemente se quede porque en las próximas horas decían que ella podría declarar o vía Zoom, martes, ¿no? mañana mismo. Mañana mismo. Hoy o vía Zoom o por escrito, pero, ¿no? Hoy presentó un escrito de 20 páginas y entre otras cosas es darle acceso justamente a la causa. Lo mismo que había hecho Alberto Fernández designando abogada en última hora del viernes, ver esto, de qué se lo va a estar acusando, poder tener acceso al material, lo que hablábamos antes también con Camila, ¿no? Digo, el poder tener la prueba de que se lo va a estar. Y mañana, esta es la información que había, va a haber una indagatoria. Una declaración, sí, doctor. Es importante que con esta primera presentación se va a empezar a delimitar lo que se llama el objeto procesal. Es decir, en el marco de qué va a ser la investigación, cuando le corran lo que se llama vista, opinión al fiscal, va a decir, bueno, evidentemente estamos frente al delito tal, las pruebas que yo solicito adicionales a las pedidas por la querella son estas, testimoniales, que aporte el teléfono celular Fabiola, que se cite al médico presidencial Saavedra, que se cite al jefe de casa militar, y hace una ronda de testigos. Yo te puedo asegurar que se va a ir robusteciendo esta imputación. ¿Por qué? Porque así suele pasar en todos los procesos. Algo importante a tener en cuenta, a definir en los próximos días, es si la causa queda en Comodoro Pi o va para San Isidro. ¿Esto por qué? Porque ya hubo un pedido de inhibitoria, de incompetencia por la defensa de Fernández, diciendo que los hechos que se investigan habrían sucedido dentro de lo que se llama la competencia territorial de San Isidro. Es decir, que el juez no es competente. ¿Qué pasa? Doctora, ahí hay un detalle, porque no sé si lo va a ratificar en la justicia, pero en la entrevista que vimos, la señora Fabiola Yáñez dijo que empezó todo esto mientras vivían en Puerto Madero en el año 2016. Ahí le daría competencia a Pi. Bueno, hay que ver, primero, si es el año 2016, hechos donde ni siquiera era el presidente, hay tecnicismos que estamos tratando de simplificar, pero digo, estarían prescriptos. ¿A qué me refiero? O sea, que a ella no le convendría en la estrategia judicial retrotraer a 2016. No, ella cuenta su historia de cómo empezó la relación. Hay que ver dónde se toma el primer hecho que le da la competencia y después va a seguir por lo que se llama conexidad subjetiva, es decir, mismos denunciante y denunciado. Igual también hay otro tema, doctor, que es que hay un delito que está en curso o que estuvo en curso hasta hace horas, que es el de hostigamiento. Bueno, el hostigamiento es una figura contravencional, no es un delito, que está previsto en el Código de Contravención y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, si fue en provincia de Buenos Aires, no existe la contravención esa. Lo que sí podemos decir... Pero ella está en España en este momento y siguió recibiendo hostigamiento. Lo que sí hay podemos que ver decir, si pasa de hostigamiento a extorsión. Porque ella dice, claro. Hay que ver que se desprende el teléfono celular y si él violó la perimetral. O amenazas coactivas. Él le decía, si vos haces tal cosa, me mato. Si vos haces tal otra, no te... Yo te confirmo que la denuncia de amenazas coactivas va a ir en curso. La amenaza coactiva tiene que ver con obligar a una persona que haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Tiene que ver con los delitos de la libertad de la persona,
como también si se considera que hubo una privación ilegítima de libertad. Es la libertad ambulatoria lo que se afecta. Sí, que la persona no pueda... Acá, yo perdón que lo voy... A No, cada por una de las favor. figuras legales que usted va poniendo, le contrapongo lo que ella dijo públicamente en la entrevista, Lo que porque no importa- sé qué va a decir. Lo que más importa es la sede judicial, Sí. como, por supuesto, lo que la doctora Mariana Gallego también le aconseje. Pero en algún momento ya le preguntaron si estaba privada de su libertad y ella dijo que no. Pero no sé si lo va a que pasa es ratificar. que eso es importante y está muy bien. Estos casos de violencia intrafamiliar, como me gusta llamarlo a mí, son casos donde las víctimas realmente no son conocedoras de los tipos penales. Son conocedoras, y a veces no en todo y en un determinado momento de lo que vivieron. Porque a veces hasta tienen como nubilada su mirada de lo que pasaron, normalizaron la normalidad y con el tiempo Claro, van pudiendo. Y entonces, ¿cómo se genera lo que se llama el cúmulo probatorio, la imputación? A través de los testigos, a través del celular. Porque no nos olvidemos que una vez que insta la acción penal, el fiscal de oficio va a decir cuál es el encuadramiento, cuál es la calificación legal. Lo que sí ustedes bien marcaron, el allanamiento que dictó el doctor Ercolini, creo que fue el viernes a la El noche, viernes, sí. tuvo como objeto, cuando uno dicta una medida para proteger a la persona, prohibición de acercamiento, impedimento de contacto por cualquiera de las vías, por terceras personas, lo que quiso corroborar es si rompió alguna de esas pautas de conducta. Si se llega a corroborar que lo hizo, de por sí se va a abrir una causa penal por el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código ¿Cuánto Penal. tiempo puede estar el doctor Alberto Fernández con la prohibición de salida del país en este contexto? Durante todo el marco de la causa, no hay un plazo que el Código lo diga, no quita que también se acredita y pide su permiso, puede darle el permiso para salir del país. Sí, no, se lo pregunto, para mí es importante porque usted dice, bueno, podría estar la prohibición de salida del país durante todo el tiempo que tramite la causa. Se lo pregunto porque la señora Fabiola Yáñez, que es la víctima, denunciante, tiene custodios que pagamos todos los argentinos en Madrid, en España, que se le ha puesto, bueno, un número de costo aproximado de algo más de 60.000 euros. Entonces, la pregunta es si el doctor Alberto Fernández tiene prohibido salir del país por orden judicial, que es la amenaza más fuerte que tiene la propia Fabiola Yáñez porque es su agresor. Realmente yo no le encuentro ningún sentido. Yo entiendo que la señora Fabiola Yáñez puede estar resguardada en su integridad como todas las mujeres víctimas de violencia de género que lo necesiten y soliciten, pero en la Argentina... O sea, Mira, ¿qué necesidad tenemos de pagarle nosotros una custodia a Fabiola Yáñez porque decide estar en Madrid porque ella considera que está más segura? Acá en la Argentina puede tener seguridad, puede estar viviendo en donde está su familia en el interior, en un barrio cerrado, en un edificio con seguridad, con la custodia correspondiente, pero una custodia pagada por nosotros en España, ¿qué sentido tiene si Alberto no puede salir del país? Vamos a tratar de explicar el sentido común que estás poniendo vos. Vale ese valor porque se le paga, hay que explicarle a la gente, lo que se llaman adicionales por estar en el extranjero a ese personal policial. Seguramente esa misma cantidad de personas costaría 10 o 15 veces menos en Bueno, Argentina. por eso, entonces, habría que decirle a la Lo- señora Fabiola Yáñez, si usted solicita la custodia, usted puede tener custodia porque es víctima de violencia de género. Hay que decir que un montón de mujeres que lo solicitan no la tienen, pero No, lo no tienen deberían ni tener botón todas. antipánico. Y vamos La deberían también- tener todas, Sí, la deben pero tener. no en Madrid. Aclaremos también otro Igual debe ser punto. lo mismo que cuesta la custodia que relevaron porque respondía Alberto. O sea, no sé si es un costo Mira, adicional vamos- respecto de lo que ya se estaba pagando en aclaremos custodia. porque es importante. Esto viene, la génesis de cuando firmó un decreto Alberto que también cubría, a días antes de irse en el exterior, la seguridad para los presidentes y expresidentes en el extranjero. Para mí es súper, pero súper reprochable. Si usted quiere tener custodia presidencial, lo tiene que hacer en la Argentina. La Argentina es un país pobre, nos olvidamos de eso. Bueno, Ahora por bien, eso, el a mí me Ministerio de parece que es un Seguridad tema. había Bueno, insinuado que iba a dar marcha atrás con no, eso no y después pudo. quedó, después, No, no y ahí yo pudo. te voy a Alguien lo explicar- frenó. Patricia hizo un tuit Sí, que después ¿te se acordás? retrotrajo. Después se retrotrajo. Pero Pero en una este- cosa son las custodias de los expresidentes. Acá estamos hablando de una custodia para alguien que está separada, no tiene vínculo con Pero el es el hijo. expresidente, pero No, está en se el marco considera- de la violencia de género. No, pero te cuento cómo es eso. Se considera que es el núcleo familiar a nivel Claro. de casa militar esto. Lo que sí hay que decir que no fue una decisión del Ministerio de Seguridad de la No, fue Argentina. del juez. Es una decisión de Ercolini, es decir, que el Ministerio lo único que hace arbitra los medios para cumplir No, una yo lo manda entiendo, judicial. y hoy depende de Secretaría General de la Presidencia. Ahora, lo que yo no comprendo desde el sentido común, por más si hay una mujer víctima de violencia de género y decide radicarse en el extranjero, ¿cómo una manda judicial va a decir que la Argentina y todos nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagarle la custodia a alguien que decide vivir fuera de la De por Argentina? sí, si vos me preguntás a mí, Yo no lo entiendo.
yo de vuelta, trato de tener sentido común. Porque usted ha tratado muchísimos casos de mujeres víctimas de violencia de género. Dígame, uno tiene que rogar para un botón antipánico que vale 2 pesos con 50. Sí. Bueno, tiene Entonces, 2 custodios está muy bien, pagos en está Madrid. muy bien lo que decís. Hay que decir, si me permiten, y ya que discúlpenme por la incorrección política, porque yo entiendo que ella es la víctima y tiene que tener cindir todos los resguardos necesarios como víctima de violencia de género, como todas las mujeres. Yo me parece pero que hay que 2 custodios pagos por nosotros en Madrid. Hay que cindir. Una cosa es la causa de violencia, otra cosa es la causa de seguros, Y otra cosa es la custodia por un tema si de un estamos. expresidente. Y lo otro que quiero decir, que yo sé que ustedes lo han dicho, no es que yo vengo a decir nada que ustedes no piensen, pero me siento en la obligación cada vez que estamos en un medio. La línea 144 sigue vigente en todo el país. Cualquier mujer que sufre violencia intrafamiliar, no lo dejemos solamente de género. Hay chicos menores que son violentos, los abusos infantiles son en su mayoría de los casos intrafamiliares, no por desconocidos, pueden llamar. Si no atienden el 144, cosa que sí atienden, se atiende. Hay que llamar, yo llamé por para eso digo, chequear hay que que llamar al existía y 911. Si no te atiende el perfecto. 911, anda a una fiscalía, a un juzgado. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la OBD, Oficina de Violencia de Género, 24 horas los 365 días del año. Hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que hacerlo, porque si no parece de que no se hace nada. Y también hay que decir que en estos 4 años que pasaron, con la cantidad de recursos económicos que se dilapidaron, digo dilapidaron porque no dieron resultado, no bajaron los índices de femicidio en Argentina, ni los índices de violencia intrafamiliar. La primera dama fue a denunciar y no le tomaron la denuncia. Bueno, ese caso es muy particular. Lo que ahí tenemos como mínimo es el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público porque estaba dentro de su esfera. Y no descarto analizar si prestó una colaboración el delito de encubrimiento. Para la ministra. Tal cual, tal cual. Bueno, hacemos un mínimo punto acá, Débora, porque nos llama otro tema policial que ha dado novedades en el día de hoy. Jean Libares nos va a dar el contexto. Ustedes se acuerdan del caso de 2 rugbyers